Pues buenas tardes a todos ustedes, a la doctora, al doctor. Y en primer lugar, pues agradezco esta invitación. Es realmente un honor participar en este ciclo y bueno, pues se me haya invitado. Agradezco pues esa atención. Bien, pues vamos a tener el día de hoy una charla acerca de uno de los problemas cotidianos finalmente, ¿no? Que pues todos vivimos de una manera o de otra. En días pasados, en estos días, pues quién de ustedes se quejó de las altas temperaturas, por ejemplo, que se estaban sintiendo y que finalmente uno de los problemas más importantes pues es justamente el de la variación en las temperaturas globales, que trae aparejado, pues entre otras cosas, la modificación de los climas. Vamos a dar inicio entonces, a ver si es así. ¿Hacia dónde lo dirijo? No. ¿Alguien que me guíe por acá? ¿Hacia dónde lo dirijo? Para ir avanzando. No avanza. A ver, ahí arriba. A ver, ahí arriba. Ahí está. Entonces sí es allá arriba. Muy bien. Bueno, está complicado esto. ¿No lo puede hacer alguien manual por ahí que me auxilie? Ok. Bueno, entonces, adelante. Bien, para iniciar es importante referirnos a algunos conceptos importantes en el campo de la arquitectura y su relación con el medio ambiente y la resiliencia. Avanzamos. Bien, desde los años 70 del siglo pasado se comenzaron a desarrollar diferentes conferencias mundiales acerca del medio ambiente, porque ya desde esos años pues se veía algunas problemáticas que se iban presentando, de tal suerte que esto ameritó que se llevaran a cabo estas reuniones mundiales. Sin embargo, se fueron avanzando y no es sino hasta principios de los años 90 cuando se comienza y se instaura un nuevo concepto en el desarrollo de las diferentes áreas del conocimiento, que es el desarrollo sustentable, producto de un trabajo que se desarrolló en estos grupos de trabajo a nivel mundial. Bien, entonces, esta manera de cómo la humanidad tenía que irse desarrollando, pues tenía que cambiar. No podríamos basarla en la destrucción del medio ambiente, de los recursos naturales, y entonces se plantea el concepto de la sustentabilidad. La sustentabilidad definida como un paradigma, una forma de desarrollo basado en tres ejes principales, que son el social, el económico y el ambiental. Y solo si se cumplían estos tres referentes, no solo uno de ellos o dos de ellos, sino los tres, entonces podríamos estar hablando de un desarrollo sustentable. Adelante. Bien, en los últimos tiempos está quedando cada vez más claro, excepto, bueno, pues por ahí hay voces todavía que hablan de que esto del cambio climático es algo cíclico, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto no es así. O sea, hay registros de las diferentes áreas del conocimiento donde se han venido dando cambios importantes. Por ejemplo, entonces podríamos decir nosotros que este cambio significativo y duradero de los patrones locales y globales del clima se han manifestado a través de
dos tipos de causas principales: las causas naturales y las causas antropogénicas, es decir, las generadas por las actividades humanas. Creo que esta es la más importante que a nosotros nos tocaría atender, ya que las causas naturales son esos procesos que son a los que se refieren estas personas, que son periódicos y que se dan de manera natural. Sin embargo, estas causas antropogénicas, pues sí han tenido una explosión muy importante, sobre todo a partir de los grandes consumos de energéticos derivados del petróleo, por ejemplo, que generan, primero, por un lado, procesos de combustión, los cuales arrojan calor a la atmósfera, y ahí se va acumulando. Finalmente, ese calor no va a desaparecer. Ese es un asunto importante. Y el otro, la generación de gases contaminantes, entre ellos, por ejemplo, el CO2, y que trae aparejado, bueno, pues ya una serie de problemas de los cuales podríamos estar hablando aquí, algunos de ellos, ¿no? El calentamiento global, el efecto invernadero, entre otros, y que se manifiesta en, por ejemplo, casos extremos como son las inundaciones o los grandes procesos de sequías, o sea, esos extremos a los cuales se va llevando este planeta debido a esos cambios justamente en la temperatura global. Adelante. Y que se traduce, decíamos, en desastres naturales, que pueden ser tectónicos, meteorológicos, topológicos o biológicos incluso, ¿sí? Dentro de ellos, bueno, pues nosotros, digamos, los que son más aparatosos, finalmente, pues los meteorológicos en cuanto a huracanes, sequías, inundaciones o grandes terremotos, por ejemplo. Adelante. Bueno, en esta situación de la emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero, se genera, digamos, esto es como un ejemplo. ¿Qué pasa en las ciudades? En las ciudades, digamos, en la parte más externa de la ciudad, o sea, donde todavía hay campo, vean ustedes cómo, por ejemplo, la temperatura se manifiesta, digamos, como punto de partida ahí. Y conforme nos vamos acercando hacia la zona urbanizada, las diferencias de temperatura que podemos encontrar van siendo ya, por ejemplo, con 1 grado, grado y medio de diferencia en una zona residencial suburbana. En la zona residencial urbana, pues ya tenemos casi 2 grados de diferencia entre la temperatura de esta área y la de la zona residencial. Y ya en la zona, en el centro urbano, netamente, pues tenemos temperaturas que varían hasta entre 3 y 4 grados de diferencia. Y esto creo que todos lo hemos vivido. ¿Quién de ustedes no ha cruzado por el Zócalo de la Ciudad de México a las 12, 1 de la tarde? Cuando hace calor, incluso llegan a sentir como en las plantas de los pies, a pesar de que traíamos zapatos, se siente caliente, y de hecho hay una transmisión de calor por conductividad. Esto, bueno, es un problema porque se generan estas situaciones llamadas islas de calor, y esto en las ciudades cada vez se presenta con mayor regularidad. La producción de CO2, si vemos los años, cómo se va cada 10 años, cada década, y cómo va de manera ascendente aumentando. Esto no ha disminuido. Entonces, esa es la problemática a la cual nos estamos enfrentando hoy día. Y esta no se debe a una sola causa, ¿no? Algunos, pues digamos, escuchamos en los medios, el programa No Circula, y se piensa que podría ser que a través de eso se regulara todo. La verdad es que eso es uno de los elementos que genera esta problemática, pero no es el único. Y entonces, yendo a nuestro campo específico, el campo de la construcción y de las edificaciones, la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros es, desde nuestro campo, desde nuestro conocimiento particular,
cómo se dan esas situaciones y cómo podríamos estar contribuyendo a que esto se pudiera mitigar. Ya es muy optimista pensar que vamos a regresar exactamente a los mejores niveles, pero cuando menos sí mitigar estas situaciones extremas. Adelante. Por ejemplo, la huella de carbono. Esto es interesante porque, por ejemplo, en este mapa podemos ver cómo es la huella de carbono de los individuos que vivimos en cada uno de los países. Por ejemplo, los que más toneladas de CO2 producen al año por persona, ¿sí? Esto es un promedio, digamos, de lo que se produce en todo el país entre su población. Vemos, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, toda esta parte, Rusia, Australia, ellos producen de 20 toneladas de CO2 en adelante por persona. Si nosotros vemos, por ejemplo, países como México, Brasil, Argentina, Chile, estamos en el rango de, estamos en el rango de 6 a 10 toneladas, ¿sí? Y, por ejemplo, los que menos toneladas de carbono producen, que van de 0 a 2 toneladas por persona, pues serían los verdes más oscuros, que estaríamos hablando de países de África, etcétera, ¿no? O estos otros países de acá. Entonces, esto tiene que ver entonces con, decíamos, con el nivel de industrialización, pero sobre todo también con las formas de energía que se utilizan, ¿no? Actualmente, bueno, pues el petróleo, y parece que la consigna es seguir produciendo así hasta que se acabe el petróleo, y ya que no haya, bueno, pues entonces voltear los ojos a otro tipo de energías. Hay países, sin embargo, por ejemplo, en Europa, donde sí están ya haciendo grandes inversiones en otro tipo de energías. Por ejemplo, la energía solar, la energía eólica, la basada, digamos, en el uso de del movimiento de las olas del mar. O sea, hay la geotermia, etcétera. Hay una serie de formas de energía también que podrían estarse utilizando. Adelante. Bueno, otro concepto también que tiene que ver para que podamos entender esto es el concepto de globalización. Hoy día, por ejemplo, estamos insertos todos, queramos o no, en este proceso. Es un proceso económico, tecnológico, social, cultural y también ambiental, y que se da a nivel de una escala planetaria. Al respecto, por ejemplo, el Banco Mundial dice que no hay una regla estricta que determine que cierto nivel de desarrollo económico está asociado a un cierto nivel de contaminación. O sea, no es porque haya más desarrollo económico o menos desarrollo económico donde corresponda a un alto o bajo nivel de contaminación. Más bien, estas actividades ambientales están inmersas en procesos de globalización, tienen que ver con el tipo de regulaciones que se den en el Estado, ¿sí? Más que al desarrollo, es al cumplimiento de las regulaciones que se den en el Estado. Adelante. Bueno, entonces, con esos antecedentes, la pregunta podría ser, bueno, ¿qué es la resiliencia en arquitectura? ¿Sí? Bueno, es la capacidad que tienen los sistemas tecnológicos de soportar y recuperarse ante desastres, perturbaciones y cambios provocados por agentes del medio ambiente y del medio social, ¿sí? Entonces, este término, el término de resiliencia, en realidad es un término que viene del campo de la biología, que se refiere en principio a la capacidad que tienen los seres vivos de recuperarse ante alguna perturbación, ante algún evento y poder seguir adelante. Este término, pues actualmente ya se ha ido llevando a todos los campos, porque ahí sería la pregunta, ¿no? Nosotros como arquitectos, cuando diseñamos nuestros edificios, sí tomamos en cuenta que el medio ambiente está cambiando de una manera muy rápida y cómo hacemos nuestros diseños. ¿Son diseños estáticos? ¿Son dinámicos? ¿O cómo lo estamos pensando? Ese es
la intención, digamos, de esta reflexión. Adelante. En el campo del urbanismo, que tiene que ver con la arquitectura, porque al final del día los edificios no existen como en el espacio o como en una isla, ¿no? Cada uno de los edificios y en conjunto forman ciudades. Y entonces las ciudades son estudiadas por el urbanismo. Todas las conexiones que existen, las vías de comunicación, las formas de comunicación, los espacios públicos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál sería la resiliencia en el urbanismo? Pues es la capacidad que tiene una ciudad o la ciudad para resistir una amenaza, también absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de una manera oportuna, eficiente, que incluya la preservación y la restauración de sus estructuras y de sus funciones básicas, ¿sí? Funciones básicas que son los servicios, ¿no? Agua, comunicación, energía para electricidad, etcétera. De hecho, es un objetivo que se plantea en la Plataforma de Conocimiento de Desarrollo Sustentable de ONU, es el objetivo 11, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Avanzamos. Bien, entonces, ya con este contexto, con este marco teórico así general, la pregunta siguiente sería, ¿cómo debe ser entonces el diseño sustentable para lograr edificaciones resilientes? Adelante. Bueno, tendríamos que comenzar entonces por tratar de definir qué es el espacio arquitectónico habitable. Toda edificación está compuesta de espacios, ¿no? Este edificio, el edificio inteligente, tiene un auditorio, tiene áreas de cómputo, tiene sanitarios, vestíbulos, etcétera. Todos son espacios arquitectónicos habitables. ¿Pero qué es el espacio habitable? Bueno, esta es una propuesta que hago en el sentido de decir, bueno, por una parte está compuesto por el espacio material, por supuesto, ¿verdad? Es decir, la geometría, los aspectos tecnológicos y los elementos materiales de su construcción, ¿sí? Esa es una parte del espacio. Otra parte sería el espacio confortable, es decir, qué tanta comodidad ambiental yo tengo en ese espacio. En días pasados decíamos, pues muchos de nosotros, tanto en nuestra casa, en las escuelas, en el trabajo, no teníamos una comodidad ambiental. Y más allá de eso, pues es un problema de salud, más allá de eso es un problema de productividad, etcétera, ¿no? O sea, no es solamente sentir calor, sentir frío, sino que eso tiene una repercusión, por supuesto, en las actividades del ser humano que habita esos espacios. Un siguiente elemento que está definiendo a nuestro espacio arquitectónico habitable es el espacio psicológico. Es decir, nosotros cuando estamos inmersos en un espacio, tenemos también para nosotros representa en términos simbólicos, formales y estéticos, ¿no? El color, por ejemplo, las texturas, las dimensiones, no es lo mismo estar en un espacio con determinadas dimensiones o determinadas formas o determinados colores. Entonces, ese es otro elemento que nos está determinando nuestro espacio arquitectónico habitable. El otro es el espacio social, es decir, la parte cultural, antropológica y de memoria histórica. No es lo mismo un espacio, aunque sea una casa habitación, para un mexicano que para un árabe, que para un hindú. ¿Y por qué son diferentes? Porque son diferentes culturas, porque las exigencias de la vida cotidiana, de las costumbres, de la cultura, la religión, etcétera, nos exigen elementos diferentes. Entonces, por eso es que nosotros construimos nuestro espacio habitable, también tomando en cuenta la parte social. Y por último, estoy agregando aquí el espacio resiliente, es decir, ese espacio, qué capacidad tiene de sobreponerse a esos cambios que el clima y el medio natural le va imponiendo inmerso en este proceso, en este fenómeno del cambio climático. Adelante.
Bueno, actualmente existen, digamos, hablando de métodos de diseño, existen los llamados programas de certificación de edificaciones sustentables, que son, vamos diciéndolo de alguna manera, son guías de diseño que nos proponen cumplir con determinados elementos, componentes dentro de nuestro diseño y que abarcan ámbitos como el agua, la localización, la gestión, la energía, las características del espacio interior, etcétera. Existen, por ejemplo, aquí traigo en esta tablita diferentes programas. Uno de los más conocidos en México y sobre todo por la influencia de Estados Unidos, pues es el LEED. Está el BREEAM, el Green Start, el CASB, que son programas, digamos, de otros países. En México existen también programas nacionales, solo que están un poco más limitados. La Ciudad de México cuenta con el PCES, es un programa de certificación de edificaciones sustentables. CONAVI cuenta también con otro programa, pero que va enfocado principalmente al género de edificios de la vivienda. Adelante. Bien, entonces estos espacios arquitectónicos requieren nuevos enfoques de diseño, donde se adopta el paradigma del diseño, de la sustentabilidad y la resiliencia. Adelante. Si nosotros lo planteamos así, entonces un siguiente paso podría ser la resiliencia. ¿Cómo se manifiesta concretamente en nuestro edificio? Bueno, pues la primera forma es a través del clima, ¿sí? Y entonces nuestro edificio tendrá que estar dando respuesta a promover confort ambiental de los habitantes o usuarios de esos espacios en términos de confort térmico, confort lumínico, o sea, confort térmico, sentirme bien, no frío, no calor, lumínico, que vea adecuadamente de acuerdo a la actividad que se desarrolla, visual y acústico. Y que todo esto, sobre todo, podamos hacerlo a través de sistemas pasivos. ¿Por qué hacemos hincapié en esto de sistemas pasivos? Porque, bueno, por ejemplo, si estuviéramos en Estados Unidos y viendo su huella de carbón, veían que ellos producen 20 toneladas por persona. ¿Por qué creen que sea tanta producción? Pues porque todo lo hacen de manera mecanizada. Por ejemplo, los aires acondicionados, la cuestión de la iluminación artificial. Entonces, es un consumo muy elevado de energéticos que se derivan del carbón. Por eso es que nuestra propuesta es que esto se haga a partir de sistemas pasivos, es decir, que no requieran de todo este tipo de inversión de energía, que en otros términos se estaría traduciendo en contaminación, dadas las condiciones en las que actualmente en México se produce la electricidad, ¿sí? El gran porcentaje de la electricidad que se consume en México se genera ¿dónde? En las termoeléctricas, ¿sí? Las termoeléctricas, y que anda por ahí de, no sé exactamente al día de hoy cuánto, pero un 70% cuando menos de la energía eléctrica es quemando petróleo. No sé si se acuerdan ustedes que en algún tiempo sacaron una propaganda y divulgación interesante que decía, no contamines, apaga un foco. Y la gente decía, bueno, ¿qué tiene que ver la contaminación con un foco? Sí, porque siempre que esté prendido algo, quiere decir que en algún punto de nuestra República Mexicana, en Salamanca, en Veracruz, en algún lado, se está quemando petróleo para producir energía. Entonces, estamos contaminando, ¿sí? Porque estamos basando nuestra, forma de generación de energía principalmente en la quema del petróleo. Bien, el otro punto sería en donde se aprovechen mediante ecotecnias recursos como las energías renovables y el agua en el sentido de hacer un mejor aprovechamiento de ella, ¿sí? El agua dulce, no el agua salada, que puede ser potable, pues también es un recurso que no es tan grande como pensamos, ¿no? Porque de repente vemos que el planeta tiene mucha agua por todos lados, bueno, sí, pero es agua que no podemos darle un uso directo.
se ha pensado ya en las desalinadoras, etcétera, etcétera, pero bueno, finalmente todavía son tecnologías que no las tenemos a la mano y entonces sí tendríamos que estar pensando en que el agua tendríamos que estarla haciendo un uso racional, reciclándola o rescatándola a través de la cosecha de lluvia, por ejemplo, ¿no? Es impresionante cómo ahora que ya van a comenzar las lluvias, nos vamos a inundar de agua de lluvia, finalmente, que es un agua que podríamos aprovechar, pero que la mandamos directamente ¿a dónde? A los drenajes de aguas negras. La revolvemos y se hace inservible ya esa agua. Entonces, sí tendríamos nosotros, los que intervenimos en las ciudades, ya seamos arquitectos, ingenieros ambientales, etcétera, todos los que construimos la ciudad, hacer esas reflexiones, porque de otra manera, bueno, pues vemos cómo los recursos se van yendo, se van agotando, y el día de hoy sí es una responsabilidad, pues tratar de hacer ir instrumentando estos cambios. Adelante. Y luego otro grupo de respuestas que yo así lo separé fue la resiliencia frente al cambio climático. Es decir, el clima es algo que siempre ha existido y va a seguir existiendo. El problema es que ahora el cambio climático le mete una nueva variable, que es un cambio abrupto a esas condiciones climáticas. Nosotros, por ejemplo, podríamos estar pensando un diseño tradicional dentro del diseño bioclimático, pues sería diseñar para un determinado clima, ¿no? Y que hay diferencias, y hay arquitectos que ni siquiera toman las diferencias de clima, ¿no? Hacen un proyecto que lo hacen prototipo y lo van sembrando por todo el país, y eso, pues definitivamente, eso no sirve, ¿no? En algún lado va a fallar, porque eso se generó para un cierto lugar con un clima. Cuando cambia de clima, cambian las condiciones y deben cambiar las condiciones de diseño. Pero ahora tenemos un problema más, que ese clima ya no es estable, sino que se puede modificar de manera abrupta. Entonces, el asunto de la resiliencia es que tendríamos que estar preparados, no solo ahora, para hacer la diferenciación por climas, sino estar preparados también para posibles variaciones climáticas que pudieran manifestarse debido a este fenómeno del cambio climático. Y entonces lo separo en estos tres puntos: la prevención a los desastres naturales, es decir, tendríamos que estar pensando, por ejemplo, en espacios, una escuela, por ejemplo, que está en zonas costeras, pues una escuela que no va a ser solo escuela, sino que también puede ser, o deberá ser en un momento dado, un albergue. Y un albergue requiere de otras cuestiones que en un aula, por ejemplo, no basta con tener los pupitres y tener un mobiliario para estar ahí, sino que pudiera convertirse, por ejemplo, en un dormitorio, que pudiera tener unas cocinetas, que pudiera tener unas regaderas, etcétera. Entonces, el diseño de una escuela, concretamente como ejemplo, ¿no? El diseño de una escuela en un lugar donde ahora se ha incrementado o preveemos que se puedan incrementar este tipo de los desastres naturales, ejemplo lo meteorológico, los huracanes, por ejemplo, pues tendríamos que estar pensando en ese sentido también. Promover el confort ambiental ante la variabilidad del clima provocado por el cambio climático. Es decir, nosotros anteriormente podríamos, en un lugar donde hace mucho calor y conociendo a través de nuestras gráficas solares la inclinación de los rayos, sabemos que en determinada época del año tenemos que detener el sol y le ponemos parteluces, ¿no? Para detener la entrada del sol, ¿ok? Pero ahora ya no tendríamos que estarlo pensando en que sean elementos fijos, porque se hacían de concreto, de diferentes materiales, sino que ahora tendríamos que estar pensando en que eso tendría que poder variarse también. Entonces tendríamos que estar pensando también en fachadas o en componentes que fueran flexibles, es decir, que pudieran en un momento determinado modificarse y no tenerlos de manera ya definitiva. Y por otro lado, la contaminación ambiental como promotor del cambio climático, ¿sí? Por ejemplo, no sé si habrán visto ustedes en la televisión que sacan un pequeño videíto ahí donde
cuando estaban los días de contingencia, donde los niños en las escuelas los sacaban así parados en una ventana, así con una carita triste y viendo hacia abajo, y decía que pues por la cuestión de la contaminación. Y eso es cierto, no te puedes exponer al aire libre porque pues te dañas, ¿no? Sin embargo, sí se está obstruyendo un proceso educativo, porque los niños, a diferencia de todos los que estamos aquí, ya los que estamos aquí aguantamos entre máximo 2 horas sentados, ¿no? Poniendo atención, a lo mejor 1 hora, hora y fracción, ¿no? Más de ese tiempo si tenemos que movernos. Pero un niño no, un niño tiene que estarse moviendo. Y si no se mueve, bueno, pues estás atentando contra su desarrollo, contra una serie de cosas, ¿no? Entonces, en realidad, sí hay un problema más allá de solamente tenerlos a cubierto o no. A ese respecto, por ejemplo, las escuelas, ¿qué tendrían que estar pensando? Una escuela primaria, un jardín de niños, pues a lo mejor en áreas que en esta circunstancia extraordinaria pudiera haber cubiertas movibles, flexibles, que permitieran que los niños efectivamente pues no se paralizaran en sus actividades, sino que pudieran, a lo mejor de alguna manera más limitada, pero que pudieran seguir adelante en este tipo de actividades, ¿no? Esto es, en este punto, la parte de la contaminación ambiental. Adelante. Bien, el diseño sustentable y resiliente en las edificaciones no se está planteando, porque también esa es una pregunta que casi siempre los arquitectos nos hacemos, ¿no? A ver, yo dentro de qué estilo de la arquitectura estoy interviniendo. Y hay algunos que dicen, pues a mí me gusta, yo soy así conservador, sigo con el movimiento de la arquitectura moderna. Otros hablan de no, el high-tech, el posmodernismo, el desconstructivismo, y que son corrientes de arquitectura que van finalmente, tienen determinados rasgos y que van hermanándose, vamos a decirlo así, para que después se les reconozca como una corriente o como un estilo, ¿no? La resiliencia o el diseño sustentable no se está planteando eso. Se está planteando que en cualquiera de esas opciones se puedan estar dando respuestas a los problemas que estamos mencionando. Es decir, no es una corriente arquitectónica per se, porque alguien podría pensar, es que eso que estoy viendo ahí es diseño sustentable. Alguna vez con algunos alumnos pasó que iban a hacer un recorrido a una obra que estaba certificada o que estaba en proceso de certificación LEED. Y les dije, pues vayan para que vean, yo no podía ir y les dije, pues vayan y vean, ¿no? cómo está la obra, por qué se está cumpliendo o no cumpliendo con esto. Total que fueron. Cuando regresaron les pregunté, ¿qué les pareció? ¿Estuvo bien? Y una chica, no maestro, pues yo no sé por qué dicen que es LEED. Le digo, ¿por qué? Dice, pues es que yo la veo igual que todas las demás. Entonces, esa es una cosa que los arquitectos, los ingenieros, a veces también pensamos así, que tenemos que verlo, y a veces no es así. Por ejemplo, en los procesos de ahorro de energía, bueno, pues habría que ver, por ejemplo, el tipo de motores que se están usando, que son motores que consumen menos energía, que se está ahorrando, se está recirculando el agua. Por supuesto, las instalaciones están ocultas y no vemos que hay ese proceso de recirculación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hablo de esto porque sí es una idea así muy recurrente en este campo de conocimiento. Por ejemplo, aquí un ejemplo en esta imagen que tengo aquí, vean cómo son unas viviendas y aquí están desplantadas sobre unos pilotes y toda esta parte está libre y ahí nadie vive. ¿Por qué? Porque ellos ya saben que el agua va a bajar y tienen que dejarla pasar, si no se convierten en diques y se los va a llevar la corriente al final del día, ¿no? Entonces van siendo cosas que incluso muchas de ellas, pues la gente a través de mucho tiempo las viene descubriendo. La arquitectura vernácula es un buen ejemplo de cómo la gente va dando soluciones al diseño para que vivan mejor la gente. ¿Cuál es el problema de la arquitectura vernácula? Que tuvieron que pasar muchísimos años para ir decantando esos conocimientos hasta llegar a una propuesta final. Un arquitecto no se puede dar ese lujo, ¿no? Tiene que estar actuando de una manera mucho más rápida, ¿sí? Adelante. Bueno, esto es ya un libro ahí que está saliendo, ya está en el horno, ya está ahí en la imprenta y todo, ya
va a salir, método de diseño para edificaciones sustentables. Y ahí planteo una cuestión que es que tenemos que tomar en cuenta todo el universo de las partes del proceso de un edificio, desde su planeación, su diseño, su construcción, pero la más importante y que casi siempre la dejamos de fuera o no pensamos en ella cuando estamos diseñando es su operación. O sea, ¿cómo va a estar funcionando? Va a consumir mucha energía, va a consumir mucha agua, ¿qué va a pasar con el agua? Y a veces la preocupación inmediata de los arquitectos, de los que diseñan, ¿qué es? Bueno, pues que se vea muy bien, que los costos, ¿verdad? Que se construya rápido, etcétera. Pero sí tendríamos que estarnos haciendo esta pregunta, o sea, ¿cómo va a ser la operación? Que además es la más trascendente. Cada una de estas durará meses, a lo mejor la construcción sí es muy grande, años, 1 año, 2 años, pero la operación van a ser muchísimos años. Entonces, a ese punto del proceso tendremos que estarle poniendo mucho mayor atención. ¿En dónde? ¿En la operación? No, desde la planeación, desde el diseño y luego en su construcción. Adelante. Bien, y aquí pues nada más resalto esto, que es importante entonces la vida útil del inmueble, la etapa de operación y mantenimiento. Esa es una parte fundamental. Adelante. Sin embargo, en muchas ocasiones los diseños para un escenario en donde las condiciones climáticas se comportan de manera más o menos regular y periódica. Bueno, esto es lo que decíamos, ¿no? Que así es como diseñamos. Diseñamos pensando que van a ser siempre las mismas condiciones y al final del día resulta que cambian. Adelante. Dada esta situación de variación de las condiciones climáticas, entonces es importante, en primera instancia, identificar nuevas soluciones y recomendaciones de diseño para proyectos arquitectónicos que tengan la capacidad de resiliencia en diferentes aspectos. Y vamos a ver algunas propuestas. Adelante. Por ejemplo, en la etapa de mantenimiento, de operación y mantenimiento de las edificaciones, soluciones, por ejemplo, en el caso de vivienda, pero puede ser cualquier género, ¿no? Aquí tomé ese ejemplo, donde se puedan generar diferentes espacios arquitectónicos a partir de elementos móviles en fachadas, en muros o cubiertas. Otro se refiere a la movilidad de espacios para aprovechar diferentes orientaciones. Y otro que está se está desarrollando rápidamente, fachadas con materiales autolimpiantes frente a la contaminación atmosférica, aprovechando la fotocatálisis. Adelante. Bueno, en el primer caso, ¿no? La variabilidad que puedan tener los espacios, un espacio arquitectónico. Y aquí pongo como ejemplo, no es a lo mejor el mejor ejemplo, pero es un ejemplo. Es una vivienda de Renzo Piano, un cubo de 6x6, donde lo que es fijo es todo el perímetro, es los muros y la losa superior. Y la losa interior y todos los espacios interiores pueden tener cierta movilidad. Entonces, bueno, es un ejemplo de cómo se podría tener una mayor variabilidad en espacios. Adelante. Esto de los elementos móviles o dinámicos en fachadas es un punto muy importante. Y entonces, por ejemplo, ¿qué entendemos por la flexibilidad que deberían de tener esos elementos? Hay una flexibilidad inicial, es decir, cuando se está construyendo, y luego una flexibilidad continua, cuando ya se ocupa la vivienda. Esta puede ser una transformación o movilidad cotidiana o una transformación o evolución en el tiempo. Este tipo de flexibilidad puede ser de 2 órdenes, tecnológica o de uso de diseño. Y si es tecnológica, puede ser electrónica, racional, o si es de diseño, es a través de la transformación de los espacios. ¿Sí? Ejemplos aquí, el espacio libre, la variación del espacio, los recintos neutros,
la vivienda de crecimiento que puede crecer. Adelante. Este ejemplo, esto que se refiere a la movilidad de espacios para aprovechar diferentes orientaciones. Esto es más complicado, ¿no? Lo traigo aquí como ejemplo porque lo puse como idea, pero en realidad no se está proponiendo que así se haga. Sin embargo, existen los ejemplos y por eso lo traigo. Es una casa, la casa Girasole en Canberra, Australia. Es esta en planta, la cual está montada sobre una estructura y va girando y se va buscando la orientación que más convenga, ¿no? Por ejemplo, en 1936, por ahí así, no recuerdo exactamente, se hizo la primera casa que se podía mover y pesaba, pues imagínense cuánto pesa una casa y los motores que se necesitaban y todo esto. Sin embargo, todo eso pues ya se ha ido ahora modificando. Por ejemplo, esta casa está montada sobre una plataforma circular donde se apoyan 28 ruedas, 22 de ellas en el perímetro y 6 en la circunferencia central. Cada rueda soporta 2.5 toneladas. El movimiento se consigue gracias a 2 motores cuyo costo energético es parecido al de una bombilla. Bueno, aquí yo creo que eso es en lo que se puede ya ir innovando. Por ejemplo, si necesitamos energía eléctrica, pues puede ser energía solar convertida en energía eléctrica y que tenga ese mismo movimiento, ¿no? Adelante. O sea, no siempre, esta es la base donde se montó la casa. Actualmente esta casa en 10 minutos da vuelta a 360 grados. La primera que se hizo tardaba 9 horas en dar vuelta y llegar al mismo punto, ¿no? Le permite aprovechar mejor la orientación en cualquier momento del día. Bueno, es así como ejemplo de una idea que puse. Adelante. Sí quiero aclarar que no estoy proponiendo que sí se haga, ¿no? Es más costoso. Pero bueno, habrá gente también que lo pueda pagar, ¿no? En la Casa Girasol se han incorporado también algunos recursos que mejoran la eficiencia de la vivienda. Por ejemplo, un sistema de gestión domótica que regula el movimiento y el funcionamiento de las instalaciones, una cisterna de 120,000 litros situada bajo el garage, recoge el agua de lluvia para ser utilizada en el uso de lavaderos, jardines, etcétera. Y una instalación fotovoltaica instalada en la cubierta de la casa que suministra gran parte de la energía que necesita esta. Adelante. Bueno, en las fachadas, soluciones donde se puedan generar espacios con elementos móviles en fachadas, por ejemplo en muros. Esta es una fachada de un conjunto de viviendas donde todos los elementos son móviles y entonces, pues dependiendo si la gente está adentro, si necesita más iluminación, menos iluminación, pues tiene la posibilidad de abrir, cerrar, mover todos estos módulos. Son protecciones solares de viviendas en Madrid. Adelante. O algo más tradicional, estos protecciones contra el sol, que bueno, pues tienen también movimiento, se pueden mover en diferentes posiciones. Adelante. Bueno, también se pueden generar espacios a partir de elementos móviles en fachadas para controlar la cuestión de la radiación solar y cómo remover la cantidad de calor que se pueda estar generando. Un ejemplo lo tenemos en este centro cultural, también de Rencio Piano, donde tiene 2 capas, una de madera y una de vidrio, y donde por aquí en medio se hace circular el aire y se va controlando el aire que nos interese o no tener para que remueva el calor que existe en demasía. Entonces la piel exterior compuesta por persianas de madera regula la cantidad de aire que entra al sistema. Adelante. Son algunas imágenes del conjunto. Vean, por ejemplo, son los espacios interiores, un área de meditación, creo que hay, este es un corte transversal, longitudinal, perdón. Esta es la celosía, así se ve la celosía de madera. Adelante. Es un centro cultural, entonces hay varias actividades, biblioteca también hay ahí. Bueno, este caso es la fachada de la Torre de Especialidades Médicas del Hospital Manuel G. A. González en la Ciudad de México. Y estos son elementos que ayudan a que todo el aire que va cargado de CO2
al impactarse con estos elementos, se produzca un efecto de fotocatálisis y entonces se descomponga, digamos, es un proceso químico, ese contaminante. Adelante. El proceso químico funciona de la siguiente manera. La pintura que cubre los azulejos está compuesta de dióxido de titanio y funciona como un catalizador en algunas reacciones químicas. Al hacer contacto con rayos ultravioleta, una reacción química ocurre entre los azulejos y el smog, resultando en la neutralización de la contaminación. Esta es la fachada y estos son los modulitos que se colocaron en la fachada. Adelante. Bueno, regresamos. Entonces, pues esto lo vamos a ir viendo cada día más, porque es una fachada que finalmente también estaría de una manera más activa, el mismo edificio, contribuyendo a una de las problemáticas que se están presentando. Adelante. A propósito de nuestro póster, ¿no? ¿Qué es esto que tenemos aquí? Es el pabellón de las termitas. Es una reproducción de un hogar de las hormigas que lo hicieron. Bueno, primero vamos a decir que es la biomimesis. Es, digamos, es por parte de la ciencia tratar de imitar la vida, ¿no? Va a decirlo de alguna manera, ese proceso. Y bueno, esto en la arquitectura pues también se ha tratado de hacer. Adelante. En el año 2009 se hizo un festival en la ciudad de Londres y se reprodujo con madera laminada, se hizo un escáner 3D y luego se recortaron las maderas y se hizo un hormiguero, pero aquí lo importante era que por dentro se podía ver, la gente entraba y veía todo esto, y esto es una imagen tomada de abajo hacia arriba de este elemento, que después ya de este festival se pasó a otra parte de la ciudad y actualmente está ahí esa pieza, ¿no? Se puede seguir viendo. Adelante. Bueno, esta estructura, decíamos, se realiza con capas de tablero contralaminado de abeto y se fabricó en taller, después se llevó al lugar y ahí se montó. Ahora está en el Zoológico de Londres. Adelante. Pero bueno, de aquí que es importante, la biomimética aplicada a la arquitectura. Es decir, por ejemplo, tomando esto como ejemplo, ¿no? Porque podría haber más ejemplos, pero este es uno de ellos. Se han estudiado los nidos construidos por una especie de termita africana. En esta zona de África, pues las variaciones térmicas son muy importantes. Va, por ejemplo, desde los 2 grados centígrados hasta los 42 grados centígrados. Esa es la variación que hay. Entonces, las hormigas, para sobrevivir, fabrican sus nidos y esos nidos tienen que tener dentro de ellas una temperatura que anda alrededor de los 30 grados centígrados, ¿sí? Y en las mediciones que se han hecho en estos hormigueros, la variación es de más o menos 1 grado centígrado. Quiere decir que están perfectamente construidos. ¿Qué podemos aprender de ellos? Esa sería una buena pregunta. Adelante. Esta es la superficie, que es una superficie porosa, que es todo esto. Adelante. Bueno, estos termiteros pueden alcanzar hasta los 7,5 metros y 3 metros bajo tierra. Y son tan resistentes que cuando se quiere construir ahí, se tiene que dinamitar. O sea, vean el tipo de estructura que desarrolla, ¿no? Adelante. Es un corte, más o menos, de un nido de termitas. Y vemos ahí cómo, por ejemplo, ¿cuál es el funcionamiento, digamos, de estos? Bueno, primero las hormigas trazan pequeñas aberturas en lodo húmedo. Esta parte es lodo así fangoso y al ir circulando el aire, lo que se van haciendo es como canales y lo que las hormigas van haciendo es ir regulando, van abriendo y cerrando canales para que el aire que entra, que si es un aire caliente, se enfría, toma la humedad que está ahí, se enfría y el aire seco, que pesa menos, va a tender de ir siguiendo hacia arriba y al final del día, pues por un elemento que son chimeneas, se va desocupando. Pero ese proceso que están haciendo día y noche las hormigas, trabajan ahí día y noche, pues les permite tener ese proceso que se conoce como refrigeración por evaporación.
El aire seco pasa sobre el agua y absorbe parte de ella. Adelante. Bueno, sigue la descripción y acá, digamos, es un corte, otro hormiguero, como el aire entra, va pasando por aquí, por el lodo con humedad, va siendo enfriado el aire, se calienta y va subiendo y va buscando sus salidas. Adelante. El arquitecto Michael Pearce, también un arquitecto de Zimbabue, al tener este elemento, pues se inspiró en eso y dijo, bueno, pues yo voy a hacer una edificación biomimética, es decir, voy a tomar como idea el hormiguero y creó el Eastgate Center, un centro comercial ubicado en un complejo de oficinas también en Zimbabue. Adelante. Se trata, a ver si regresamos atrás, se trata también de un edificio, el primero en el mundo, en utilizar refrigeración natural a este nivel. O sea, trató más o menos de simular el comportamiento que tenemos acá. Adelante. Aquí tenemos un corte, son dos cuerpos, dos edificios, y pues igual el aire lo pasan por esta parte, el aire va regulando, va perdiendo, ganando temperatura, y finalmente lo dejamos salir por las chimeneas. Adelante. Se ahorran, en los primeros 5 años se ahorraron de 3.5 millones de dólares en su gasto energético, debido a que la ventilación en el inmueble cuesta una 1/10 parte de la ventilación de un edificio convencional, equipado con aire acondicionado. Adelante. Estas son otras imágenes, es una imagen exterior del centro. Este es el interior del centro comercial, es centro comercial y de oficinas. Adelante. ¿Sí? Bueno, otra imagen igual en corte, nada más que con colores, donde se puede ver también, y las chimeneas. Y vemos acá arriba todas las chimeneas, ¿no? Para que salga el aire caliente, que ya no necesitamos. Adelante. Inspirados en esto, en otro edificio que está también en Londres, se construyó siguiendo el mismo principio, y aquí lo vemos, lo que lo hace típico son las chimeneas, ¿no? Chimeneas gigantes, distintivas en las que se basa el sistema que están utilizando. Adelante. Bueno, lo que nosotros podemos obtener entonces de estos formas de vida, ¿no? Es de los insectos en este caso, pues es por ejemplo este modelo, es un modelo que se llama así, modelo de termita, y se basa en ese principio, ¿no? Más frío, va subiendo, caliente y se expulsa, ¿no? Y a partir de eso, bueno, pues así es como se han ido generando algunos modelos. Por ejemplo, está aquí lo de para parteluces, para evitar la penetración del sol. Adelante. Que también son móviles. Otro tipo de sistemas de ventilación, pero siempre pensando en las condiciones, por ejemplo, del aire. Aire caliente se va arriba, aire frío abajo, hay que proveer de aire. Hay otras tecnologías, le llaman de tubos enterrados, ¿no? Inyectas aire que está a temperatura normal, al pasarlo en tubos que están enterrados, se enfría un poco, se introduce, llega al nivel del ser humano, nosotros lo respiramos, lo calentamos y lo expulsamos, y ese aire más ligero se va a ir yendo a la parte superior, ¿verdad? Y entonces hay que siempre buscar salidas, ¿verdad? Adelante. Que bueno, las ideales son cenitales, ¿verdad? Pueden ser laterales, superiores, etcétera. Bueno, esto, bueno, son proyectos que han hecho otras gentes, que hemos hecho nosotros también. Ahí en la sección, en la CEPI de la ICT Camachalco, se desarrolló un proyecto llamado FOMIX, bueno, un proyecto de FOMIX, Oaxaca, CONACYT. Y este proyecto fue para el CIESAS Pacífico Sur. Esta es la planta de conjunto, ¿sí? Es un centro de investigación para ciencias antropológicas y sociales, y esta es una perspectiva del conjunto. Adelante.
Bueno, aquí ya son algunas fotografías de los diferentes procesos del detalle. Este ya es la biblioteca terminada. Este era el terreno en el que se estaba actuando, o el terreno que tenía el CIESAS para su construcción. Y bueno, aquí andan los directivos, ¿no? Director del CONACYT, del gobernador de Oaxaca, ya cuando lo fueron a inaugurar. Bueno, pero ¿por qué lo pongo? Porque, por ejemplo, ahí lo que se trabajó fue la cuestión de la eficiencia energética. Entonces, y esto con compañeros, yo no pude ir en esa ocasión. El proyecto se desarrolló por mucha gente, cerca de 15, 20 investigadores de la sección, participaron de otras unidades, etcétera, ¿no? De otras instituciones incluso, ¿no? De la UAM, de la UNAM, no sé si por acá iba a venir maestro de la UAM, que ahí participó con nosotros en lo de la eficiencia energética. Y bueno, al final, ¿qué se logró? Se lograron pues diferencias térmicas importantes, por ejemplo, y esto vuelvo a repetir, medidos en el sitio ese día de la inauguración. Afuera había más de 30 grados centígrados de temperatura, adentro 22, 23 grados, depende del punto donde estabas, zona de confort. Entonces, por eso es importante el diseño, por eso es importante que conozcamos cada vez más todos estos principios, porque esto nos puede permitir irlos integrando y tener ahorros que en un momento dado, imagínense esto con aire acondicionado, pues simplemente es impagable, y más para una institución pública. Adelante. Bueno, este caso, así lo voy a comentar así muy breve, porque eso fue un contrato que tuvo la escuela hace ya años, también por eso ya lo puedo hablar. De todos modos, creo que hay cierta confidencialidad, no se pueden dar datos, y etcétera, etcétera. Pero yo no les voy a dar datos, les voy a hablar de un problema, más bien. El problema es que esta es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que está en Azcapotzalco, ustedes lo conocen, todos lo han visto. Es un edificio diseñado y construido en el más puro estilo o corriente high-tech, tardomoderno. Aluminio, acero y vidrio, ¿sí? Se ve muy bonito, está estéticamente impresionante. 14,000 metros cuadrados de construcción. Sin embargo, tenía un problema. El problema es que en la época que hacía frío de a de veras. A mí me tocó ir a ver, y las personas que trabajaban ahí se llevaban su tapetito, así literal, un tapete para poner sus pies ahí encima, porque si no dicen que a la media hora, ya estaban sintiendo hasta que les dolían los huesos, decían ellos. Se llevaban sus zarapes. No, hacía un frío tremendo. Entonces, no es tan importante a veces lo estético, no quiero decir que no sea importante, pero siempre tenemos que acompañarlo también de las condiciones adecuadas para estar en ese lugar. Imagínense el tamaño de este edificio, toda la gente que se mueve ahí, vean, incluso ahí andaban con chamarras, o sea, sí, se sentía el frío, ¿eh? Y luego todos abogados, por eso es que le dieron atención rápida, ¿no? No querían tener ahí tantos problemas ahí con su personal. Tuve oportunidad de regresar hace como 2 o 3 años, se hizo un estudio térmico, se hicieron recomendaciones, y no hicieron todos los cambios, hicieron una parte de los cambios, pero en las zonas donde lo hicieron, cambiaron considerablemente las condiciones. Claro que es mucho más costoso, siempre va a ser más costoso arreglar lo que ya se hizo que hacerlo bien cuando se hace, cuando se diseña, cuando se construye. Entonces, este es un ejemplo a lo mejor de algo que no debería de pasar, pero pasa. Por eso lo expongo, por eso lo traigo. Los únicos que estaban más o menos bien eran los presidentes de las juntas. Hay muchas juntas, que la junta 1, la 2, la 3, y ibas a la oficina del presidente de la junta, su aire acondicionado, su cubículo. Salías y pues ya todo el batallón, abogados, abogadas y todo, sufriendo las inclemencias del tiempo. Parecía que estaban en el exterior. Y fíjense, curioso, y también lo quiero señalar esto. Lo primero que hicimos fue revisar el proyecto contra el reglamento de construcciones. ¿Y qué creen? Que sí cumplía,
para que vean cómo nuestros reglamentos son muy laxos. Un reglamento de construcciones no es una guía de diseño, no es a veces los jóvenes, sobre todo, cuando toman el reglamento y lo toman como que es el manual de diseño. No, o sea, ese es lo mínimo de lo mínimo, ¿no? Y a veces ni siquiera eso. Entonces, es muy fácil cumplir con el reglamento, pero la pregunta también que tenemos que hacernos es, ¿qué es lo que nosotros, a dónde queremos aspirar con nuestros proyectos? Porque finalmente, pues este edificio se construyó, cumple con reglamento, pero tiene problemas y para la gente, pues no es habitable. Adelante. ¿Qué estamos haciendo ahora? Hay un trabajo que se está desarrollando, ahí también en la sección, con varias personas, la doctora Leida, Ricardo Caffarella, un italiano que está Fernando Guerrero Vaca de la UAM, Xochimilco, profesores de la UNAM. Se está trabajando en viviendas de bajo costo con participación social en Comalcalco y Cunduacán, en Tabasco. Ahorita se han construido 2 viviendas. La idea de eso es comenzar a monitorearlas para ver en qué están bien, en qué se puede mejorar, pues la idea es que se puedan hacer un mayor número de viviendas, en las cuales se aprovechen los materiales de la región, las condiciones climáticas, se incorporen ecotecnias, aprovechamiento del agua, tratamiento, la tierra, por ejemplo, ¿no? Construcciones con tierra, ¿qué partes se pueden construir con tierra? Porque no todo es recomendable, porque sí tiene que haber mucha circulación de aire, porque son zonas con temperaturas muy elevadas y se tiene que buscar movimiento de aire necesariamente. Sin embargo, tampoco pueden ser solamente persianas, ¿no? Entonces, bueno, es parte del trabajo. En eso se está ahora y bueno, pues eso sería en este sentido. Adelante. Ya con esto, comentarios finales. ¿Hacia dónde debe de ir la arquitectura resiliente? ¿Desde dónde y hacia dónde? Bueno, en la investigación científica para desarrollar sistemas, métodos y tecnologías sustentables para el diseño, construcción y operación de las edificaciones. En la docencia, incorporando a los planes y programas de estudio de nivel superior y de posgrado los nuevos conocimientos de resiliencia aunados a los ya existentes. O sea, de ninguna manera estoy diciendo que estamos partiendo de cero. Ya hay muchas cosas que están haciendo. Tenemos que seguir haciendo. Adelante. En la normatividad, incorporando a la reglamentación existente la obligatoriedad de la aplicación de estas tecnologías sustentables y resilientes. Asimismo, desarrollar normas técnicas específicas para géneros tan importantes como las viviendas, los edificios de tipo educativo, para la salud, entre otros, considerando las diferencias que existen entre ellos y tomando como referencia, pues también ya hay normatividad al respecto, pero eso es normatividad muy general. Entonces sí tendríamos que estar incidiendo en algo más particular. Adelante. La incorporación de estos conocimientos al campo profesional a través de cursos de actualización por parte de colegios y de la exigencia a dichos procesos, ¿sí? Es decir, pues sí se puede hacer mucho desde la investigación, desde la docencia, pero también es importante impactar en el campo profesional. Y luego, por último, los trabajos de divulgación a partir de diferentes medios de comunicación. Este es uno de esos elementos. Esta charla, el que nos reunamos aquí, que divulguemos eso. El posicionamiento, para lograr el posicionamiento de estos conceptos en el imaginario social, que permitan y promuevan su aceptación en los sectores públicos, privados y sociales. Adelante. Bueno, aquí hay alguna de la literatura que un servidor ha estado participando y desarrollando. Hay por ahí 2 cosas que están trabajando ahora, pero bueno, todavía no están. Adelante. Y bueno, pues es todo. Yo les agradezco su atención. Muchas gracias.